Estamos aquí dentro de este programa, el programa Ciencias y Políticas, que es un programa innovador que está en inicio, en proceso de recoger las incidencias más importantes dentro del marco de las ciencias, de la salud y las ciencias en sentido general y aspectos importantes de la política nacional e internacional. En el día de hoy contamos con la gratísima presencia de la doctora Yuberki Aquino, quien es una líder del Colegio Médico Dominicano, y la tenemos aquí con la finalidad de entrar en contexto con ella para que nos diga y le diga al pueblo en el sentido general y específicamente a la clase médica dominicana algunas preguntas que le vamos a hacer para que esté más cerca y los médicos estén más cerca y conozcan más de la doctora Yuberki Aquino. Así que sea usted bienvenida a este podcast, doctora, que estamos aperturando en estos momentos. Sí, hola a toda la comunidad que día a día respalda este programa Ciencia y Salud, dirigido por nuestro querido licenciado Beltrán. Y para mí de verdad es un honor y un orgullo y una felicidad también estar aquí compartiendo parte de lo que nosotros vamos con nuestro proyecto al Colegio Médico Dominicano. Así lo sentimos, doctora, nosotros nos sentimos a gusto. Decía antes de comenzar esta grabación que nos sentimos como familia, somos hermanos en lucha, tenemos una gran tradición de sacrificio y por tanto la tenemos aquí. Vamos a comenzar inmediatamente con una pregunta que tiene la audiencia para usted. ¿Dónde usted nació, doctora? Bueno, yo soy oriunda de Valverde Mao. Nací en Valverde Mao, mis padres luego emigraron aquí a Santo Domingo y hace muchos años ya. Me salimos cuando yo tenía como 10 años de Valverde Mao y desde esa época estamos aquí, pero siempre con mi corazón y mi familia materna y paterna de allá de Valverde Mao. Bueno, eso es importante, creo que le da la oportunidad al pueblo a entrar en el conocimiento de su origen, pero además nosotros quisiéramos saber cómo fue su infancia. Bueno, mi infancia de verdad que fue una infancia muy bonita porque nosotros pudimos, a pesar de haber estado en ese pueblo, recuerdo siempre con mucho como le digo, vehemencia y anhelo mi alfabetización en Mao. Recuerdo que estaba en el colegio Enriquillo, que dirige la doctora, la directora era doña Camelia. En Mao todo el mundo sabe quién es doña Camelia, quién era doña Camelia Disla, que ya falleció. Y recuerdo que eso era una formación intachable. Era una infancia donde se transcurría en esos años, de los años 70, que las amigas de esa época ahora nos vemos y es como si fuera algo, como si fuera ayer que dejamos de ver, ¿no? Y también mi infancia transcurrió en la enseñanza de lo que es la vida cristiana, porque mis padres son cristianos, yo nací bajo esa formación cristiana de la Iglesia Evangélica Metodista Libre, y ahí me formé y pasé mis primeros años de infancia fueron muy, muy bonitos en la ciudad de Valverde Mao. Viva Mao. Mao ha dado un producto extraordinario para todo el país y más allá del lar patrio hasta alcanzar gran parte del mundo. Así que quisiéramos saber, además ¿puede usted hablarnos acerca de la composición, de su composición familiar? Sí, claro, nosotros somos una familia grande porque mi papá, su profesión era chofer de camión y patanista. Ustedes saben, en esa época mi papá siempre nos decía con mucho orgullo que él
fue el que transportó todo el material que se hicieron en las principales carreteras de este país. Mi papá tenía una compañía, primero de carros públicos de Mao, que trasladaba a los estudiantes que venían a la universidad aquí, desde las familias que mandaban a sus hijos a estudiar a la capital. Tenía una línea que se llamaba Gladys en Mao, con varios carros, y luego se dedicó al transporte de vehículos pesados, que es como le dije, camionero. Y mi papá, por esa condición, cuando era muy joven, que comenzó con los camiones, pues en esa época los hombres vivían de pueblo en pueblo y mi papá tuvo hijos que no fueron con mi mamá. Somos muchos, pero son mis hermanos que siempre que venían las vacaciones yo veía que mi papá los llevaba de vacaciones a mi casa y nos criamos como si todos fuéramos juntos. De padre y madre somos 6 Bueno, y somos 4 hembras y 2 varones. excelente. Sí. De familia, una gran historia, ¿verdad? Y sigue valiendo Mao porque te sacó el perfil, sacó la diligencia y la voluntad de su padre. ¿Y qué le motivó a usted a estudiar medicina? Bueno, comenzó precisamente ahí, cuando estaba en mi formación académica de alfabetización. Yo recuerdo que me hicieron esa misma pregunta cuando yo apenas estaba en cuarto de primaria. ¿Qué tú vas a hacer cuando sea grande? Y yo dije, médica. Pero yo dije médica porque yo todavía ahí no sabíamos que médico y médica, sino yo dije, como soy hembra, dije médica. Y todo el mundo se rió en el curso porque le preguntaron a todos que qué iban a hacer cuando fueran grandes. Y yo dije médica. Entonces se rieron y doña Camelia le dijo a ellos, no, ella dijo bien, ella dijo médica porque ella está hablando ya de su género. Sí. Y ahí yo me di cuenta que ahora cuando siempre nos referimos a médicos y médicas, que desde ahí yo comencé a decir bien la palabra que se refería a mí como médica. Sí, defendí mi género, así mismo. O sea que yo desde el principio lo sabía. Después fue pasando el tiempo y fui avanzando en mis estudios. Y luego mi papá me preguntó cuando ya yo estaba en el cuarto, porque cuando llegué al cuarto, había cuarto matemática, cuarto naturales y cuarto de filosofía y letras. Muy bien, así es, Beltrán. Entonces mi papá me dijo, ¿y cuál que tú vas a coger? ¿Cuál de los bachiller cuarto? Y yo le dije, matemática. Y me dijo, pero tú no dijiste que vas a hacer medicina. Y yo, sí, pero yo la medicina me la puedo aprender, pero me la sé casi, le decía, pero la matemática me da más brega y yo tengo que aprender bien las matemáticas. Y me inscribí en el cuarto de matemática, aunque fui a la facultad de medicina. Bueno, los niños sí. Siguen lo que piensan. Sí. Porque así me gradué yo de matemática también. Y lo dije desde muy jovencito. Somos colegas matemáticos. Qué bueno. Tutora, yo estoy feliz de esta entrevista y Amén. Quisiera preguntarle, evidentemente, usted ha logrado grandes peldaños, ¿verdad? De manera natural por la formación familiar que tiene, una formación extraordinaria, ¿verdad? Tradicional de consumo de la República Dominicana, pero quisiéramos saber cómo usted se involucra en la cirugía, que es su fascinación. Sí, luego voy a la universidad, comienzo mi carrera de medicina. Recuerdo que de los rotatorios que hice, que son los seculares, el que más me identifiqué fue cuando roté por cirugía como interna en el Hospital Luis Eduardo Aibar. Y ahí también hice otro decreto y otra promesa, me hice a mí misma. Yo dije, aquí yo voy a estudiar cirugía. Esta va a ser mi escuela de cirugía cuando yo pasé por allá. Cuando terminé el internado, entonces me quedé como voluntaria, yendo todos los fines de semana, sábado y domingo. Yo iba al Hospital Morgan, que así se conoce tradicionalmente en nuestro país, y me quedé yendo a la emergencia. Y todos los residentes de esa época me conocían, me querían. Ahí yo me hice una técnica suturando y todo eso. Y luego seguí mi camino para la pasantía. En la pasantía, ese entrenamiento que yo hice en el hospital me sirvió de mucho, porque ustedes saben que en la pasantía uno prácticamente está muy poco supervisado. En esa época también era más.
Y ahí yo pude resolver muchas de las cosas que se nos presentaron por ese entrenamiento previo que había tenido. Luego, en el trajín del internado y la pasantía, yo me dediqué a hacer los trabajos y a prepararme para la residencia, porque yo decía que yo quería ser cirujana y eso era muchos puntos. O sea, los que saben lo que yo estoy diciendo, yo me fui a hacer la pasantía lejísimo para que me dieran 5 puntos para que me pudiera contar en mis aspiraciones que tenía. Y entonces ahí yo pude comenzar a hacer trabajo, a presentar trabajo, a publicar trabajo en la revista de aquí de los pasantes. Comencé a ir a los congresos y a todo eso para tener mis puntitos, para cuando yo llegara al examen y todo eso, poder tener muchos puntos para poder concursar. Y así se dio que entonces, cuando vine de la pasantía, terminé 3 meses antes del examen de la residencia y de concurso, y me dio tiempo. Todo el mundo decía, mira muchacha, pero tú acabando de salir de la pasantía, tú no vas a entrar. Si tú quieres, concursa para que tenga experiencia, pero tú no vas a entrar. Porque aquí hay gente que tiene muchos años concursando y menos para cirugía. Y de verdad que la misma preparación y la misma promesa que me había hecho me hizo que cuando vino el examen, pasé el examen y aparte de eso también pude ir a la entrevista y concursar y pude salir ganadora de ese concurso. Recuerdo que en la entrevista el doctor Andújar, que en paz descanse, me dijo, ponga sus manos para yo ver sus manos. Y cuando yo puse mis manos me dijo, sí, ya tiene manos de cirujana. Y después también me dijo, pero doctora, yo creo que es mejor que usted haga otra especialidad, dermatología o algo que sea más tranquilo, porque yo sé que las mujeres van ahorita a hacer familia y todo eso. Yo le dije, bueno, doctor, yo no sé, nunca me ha pasado por la mente ser dermatóloga ni nada de eso, es cirujana que yo quiero ser. Y él me dijo, bueno, pues entonces vamos a ver si usted completa lo que hay que completar aquí. Y así fue. Cuando yo después volví, me vi que me habían dado mis 3 puntos de entrevista y pude entrar a la residencia en el primer intento, wow. Gracias a Dios. A lo que yo veo es una extraordinaria luchadora por lo que piensa, por lo que quiere, por lo que desea. Y realmente las personas que son así, mira, lo que somos así en la vida, logramos lo que queremos. Así que yo me siento feliz de estar hablando con usted, doctora, pero al propio tiempo no podemos pasar por alto el momentum presente, que es importante. Como quisiéramos saber, evidentemente, sobre su alma gremialista. Usted es una líder dentro del Colegio Médico Dominicano, que el Colegio Médico Dominicano es uno de los más legendarios, podríamos decir, centenario gremio de la República Dominicana. Si no es el más viejo, yo no sé cuál otro, es el más viejo. El más viejo. Entonces quisiéramos saber cómo usted se inició en esas ciencias. Sí, eso es otra historia, por eso estos podcasts son importantes, porque es un conversatorio y relato de lo que sí. Nosotros estamos orientando las preguntas que usted nos hace. Realmente, miren, lo mío comenzó cuando yo entré a la universidad, que ustedes saben que hay diferentes grupos. Yo entré de inicio a la Universidad Autónoma y cuando comencé, mucha lucha, porque dentro de mi historia está que cuando nos mudamos a la capital, mi familia y yo, o sea, nosotros como familia, mi papá lo hizo porque mi hermano, uno de mis hermanos mayores, iba a entrar a la universidad. Y era una época de los 12 años, que era una época difícil, y mi papá dijo, bueno, si mi hermano mayor le decimos Chino de apodo, dice, si Chino va a entrar a la universidad tenemos que mudarnos porque yo no voy a dejar a ese muchacho solo para allá, después va y se me mete en cosas que no son y ya ustedes saben que cómo era esos tiempos la UAS. Y mi papá, bueno, todos asumimos el proyecto, mi papá y mi mamá, y vinimos a vivir aquí. Fueron años de mucha angustia porque mi hermano, ya ustedes saben, cuando mi hermano estaba ahí fue que murió Sagrario Díaz, la estudiante que murió de medicina. Sí, ajá, entonces las cosas se fueron poniendo así. Luego, cuando yo iba a entrar, mi papá dijo, bueno,
tú no vas a entrar para esa universidad porque esa universidad tú no vas a acabar nunca esa carrera porque ahí siempre hay un lío y no dan clases. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo y tú vas a ir a una universidad privada, pero yo no quería. Yo insistí que yo me iba a matricular en la Universidad Autónoma. Bueno, pues me matriculé por fin, 011, pero ¿qué pasa? Comenzaron los problemas y mi papá me había adiestrado, mi papá me había dicho, cuando se arme un lío, usted coge su mochila, su libro, se monta en la primera guagua que aparezca y donde usted llegue, que esa guagua llegue al final, usted me llama de ahí, que yo voy y la busco. Y habían unas guaguas en esa época que se llamaban Unatrate, las Unatrate. Y ahí pasó en el último problema, yo me monté en esa guagua y esa guagua me llevó por Jaina, lejísimo de donde nosotros vivíamos en la región oriental. Y mi papá, yo por allá conseguí un teléfono y lo llamé, que estoy aquí, que usted me dijo, y me fue a buscar. Y ese día él me dijo, mira, ya tú no vas a volver a su universidad. Tú estás empezando, esto no lo vamos a llevar muy lejos, vamos a llevarte para otra universidad. Y así me matricularon en la Universidad Central del Este. Y ahí entonces pude terminar mi carrera. Y ahí comenzó, porque cuando yo veía esa lucha, yo veía todas esas cosas que pasaban, yo me metía, a mí me gustaba. Pero también le tenía temor a lo que mi papá me decía, porque yo sabía que podía terminar en una tragedia. Luego, cuando ya terminé la carrera, entonces voy al internado, ahí vuelvo a la realidad de nuevo. Y recuerdo, y siempre tengo que mencionarlo, que cuando llegué a mi internado en Los Minas, entonces ahí me encontré con lo que eran dirigentes del Tejada Florentino, el doctor de Jesús Nova, siempre tengo que decirlo. Y el doctor me inició, me decía cuando habían problemas y que había que hacer huelgas y cosas del colegio, que fue también una época de mucha lucha, ustedes lo saben. Y entonces él me decía, vamos, Yubelki, yo, mis amigas también venían de una universidad privada y ustedes saben que hay muchas limitaciones y miedo. Y yo le decía, miren, no sean miedosas, caminen, vamos a luchar todos, porque nosotros los médicos, tenemos que luchar por nuestros intereses, yo decía, y ellas venían y cuando se perdían, entonces los padres de ella me llamaban a mí, tú eres que la pone a ella. Pero realmente ahí comenzó desde interna, yo comencé a venir a toda la lucha que decían en el colegio médico y a través del doctor de Jesús Nova que me ayudó mucho a que, me formó en esa, y así fue. Luego cuando ya me voy a un movimiento gremial, empecé por el movimiento que de todos hemos salido de ahí, Tejada Florentino, de ahí fue que salí. Y ya ustedes saben, pasante, después la residencia, eso ni le digo, fui delegada muchísimo tiempo, por mucho tiempo ahí, fui también activista cuando los residentes, recuerdo que hacíamos unas huelgas abajo de la mata allá del Morgan y siempre con mi amigo que hoy ya no está, Fabio Vargas, que fue un dirigente también, gremialista, político. Fabio Vargas y yo fuimos hermanos, ¿no? Eso fue un hermano que la vida me regaló. Y Fabio y yo teníamos siempre la voz cantante con los residentes en el Morgan, cuando las cosas no estaban bien, con la comida y nuestros derechos, siempre nuestros derechos para que estuviéramos bien. Hasta que llegamos aquí y ya ustedes saben parte de mi historia que llegué también soy cofundadora del Movimiento Acción Tejadista. Cuando vine como pasante, cuando ya era pasante, trabajé mucho tiempo con el doctor Hugo Bautista, que fue presidente de los pasantes. Luego, cuando me fui a hacer mi pasantía de posgrado como cirujana, entonces vine y dije, no, ya yo me voy para la capital y voy a trabajar al lado de Hugo y su equipo, que estaban en el Tejada Florentino. Y ahí comenzamos. Luego formamos, valga la redundancia, el Movimiento Acción Tejadista y hasta el sol de hoy hemos estado trabajando en todo lo que es gremio. Qué bueno. Nos ha hecho una gran narración sobre sus primeros pasos para llegar hasta el liderazgo que hoy sustenta dentro del Colegio Médico Dominicano. Y evidentemente que eso prosigue porque usted pasó después a ser presidenta de la regional del distrito dentro del Colegio Médico Dominicano. Quisiéramos saber, dentro de ese contexto, cómo usted analiza su paso por Eso también fue una parte interesante de mi vida gremial.
Cuando entonces vinimos a trabajar en nuestro gremio, todavía éramos del movimiento Tejada Florentino, y en una de las negociaciones que se hacen con los diferentes movimientos, entonces ahí nosotros pudimos entrar como candidata a la regional, que fue en el periodo que participó la doctora Marilis Herrera, que yo fui su presidenta regional. Entonces ahí el movimiento, nosotros ahí nosotros estábamos en una fase no de Tejada Florentino, sino ya de acción tejadista, pero en un proceso que estábamos ya divididos, pero no habíamos todavía oficializado el nombre. Pero en ese tiempo éramos, todavía en toda esa época, somos una fuerza gremial muy importante, el equipo de nosotros, y ahí entonces surge la propuesta, y entonces nosotros pasamos a ser candidatas de ese bloque que se hizo en esa época del año 2011. La gestión fue 2011-2013, fue con la presidenta Amarilis Herrera y una servidora en el distrito. Bueno, realmente yo creo que esa narración que usted está haciendo es una narración que la presenta como una candidata dura, una candidata comprometida, una candidata cocida para desempeñar funciones de responsabilidad que la necesita el Colegio Médico Dominicano, y yo creo que no hay desperdicio en toda esa trayectoria en la que usted ha discurrido para llegar a este momentum trascendental de la colegiatura médica de aquí en la República Dominicana. Quiero decirle, doctora Yuberki, que en este momento nosotros vamos a dejarle la oportunidad para que usted pueda hablarnos de manera general o específica que usted quiera en algún momento sobre qué usted piensa hacer dentro del Colegio Médico Dominicano, ¿verdad? ¿Cómo se van a llenar las expectativas de las aspiraciones que tiene la gran familia médica de la República Dominicana para frenar un poco todas las circunstancias que envuelve este conglomerado? Dejamos la palabra abierta para que usted pueda hablarnos un poco sobre su candidatura. Sí, el momento actual, quiero que los médicos del país sepan que llevamos una propuesta viable y una propuesta que será puesta en marcha próximamente en el Colegio Médico. No hablo mucho de candidatura, lo que hablo es de un proyecto de gestión, porque el Colegio Médico necesita grandes transformaciones, y solamente con un proyecto de gestión a corto, mediano y largo plazo lo vamos a poder lograr. La unión que hemos hecho, el Gran Bloque Unitario, es un movimiento de 23, valga la redundancia, movimientos que operan a lo interno del Colegio Médico, de 26 que hay. 23 nos apoyan, y de 9 candidatos, 6 depusieron su candidatura para poder apoyarnos a nosotros, porque entienden que solamente con un proyecto decenal, proyecto para que los médicos entiendan, a 10 años, nosotros podemos lograr el colegio que nosotros necesitamos, y el colegio que ya debió de jugar un rol en la sociedad, de lo que es un rol académico, un rol científico, pero sobre todo un rol institucional, porque nosotros tenemos 6 ejes fundamentales que luego se lo haré llegar, donde ahí resumimos la gestión de 2 años, porque como le dije, hay que hacer mucho para poder situar este colegio médico, que ya es una ley. Hace 23 años que se promulgó la ley 68-03, que da paso a lo que es el Colegio Médico Dominicano. Sin embargo, hemos estado atrapados en el tiempo y no hemos desarrollado el poder y el instrumento de Estado que nos coloca esta ley. Entonces nosotros no tenemos que ser el Colegio Médico amigo ni enemigo de ningún gobierno, sino jugar su rol. Y nosotros ser los que tengamos la voz cantante en todos los temas de salud de este país. No importa
privado, público, porque eso es el colegio médico. Asesores, y somos asesores del Estado Dominicano, no del gobierno. Del Estado, no importa el gobierno. O sea que eso es una ley poderosa y nosotros hemos visto que ha estado arrinconada, ha estado mal instrumentada, porque los que siempre han dirigido el colegio médico no han priorizado el rol tan importante que esta institución necesita, además de que esa falta de haber jugado ese rol ha colocado al médico en una situación de aprieto entre la sociedad porque hemos perdido dignidad y prestigio. Y los médicos de este país, nosotros todos los médicos, necesitamos ya elevar nuestro prestigio, elevar nuestra dignidad, porque nadie que se pone una bata blanca después de tanto sacrificio y de tantas horas de estudios y de preparación es para quedarle mal a la sociedad. Eso es correcto. Yo pienso además agregar de que el colegio médico debe luchar por hacer ciencia de la salud, ciencias para corregir o escoltar todos los problemas de la salud a nivel nacional, y yo creo que se ha estado muy lento con eso y debía reforzarse que el Colegio Médico Dominicano haga ciencia y tenga laboratorio para hacer investigaciones a nivel de la salud. Es bueno que sepan los médicos que están viendo este podcast que nosotros nunca vamos a olvidar nuestra historia y que nosotros también tenemos un eje gremial, un eje que va a unir, un eje gremial que va a equilibrar lo que es, como usted dice, esa academia, esa ciencia, ese adelanto, ese sitial que hemos perdido, porque no vamos a dejar de ser gremiales, porque ese es nuestro origen. Pero un gremio llevado con firmeza, pero con prudencia, sería el éxito total y rotundo para que nosotros podamos ya sentarnos en mesa de negociaciones a la altura de lo que es un colegio médico. Gracias, doctora. Gracias. Estamos satisfechos de esta entrevista que nos ha cedido con mucho amor la doctora Yuberki Aquino, y que evidentemente va a ser un antes y un después para este programa, para este canal que estamos aperturando en todas estas entrevistas. Así que gracias, doctora, y siempre estaremos abiertos a su disposición. Sí, yo quiero decirle a los médicos de manera, ya terminando este podcast, que nosotros estamos celebrando las elecciones del Colegio Médico. Y digo celebrando porque para mí ese va a ser el día de la fiesta de la democracia del Colegio Médico. 12 de noviembre del mes próximo cae miércoles. Hay una cita. Todos los médicos de este país deben acudir a sus diferentes recintos de votaciones para que ese día nosotros podamos elegir libérrimamente y democráticamente los destinos del colegio médico. Y qué mejor que sea dirigido por una mujer que ha mandado un mensaje de unidad. Nosotros creemos que los médicos somos uno y que esta campaña electoral no va a dividirnos, sino que nos va a unificar para un mejor propósito y para una transformación necesaria que necesitamos, valga la redundancia, los médicos de este país. Gracias a ustedes por invitarme a este podcast y estoy a su orden siempre. Cuando gane, vuelvo. Así será. Sí. Gracias. Gracias por la oportunidad una vez más, y pedimos a todas las personas que nos han visto y los que nos faltan por ver, que son muchos, que se suscriban al canal y que le den like, y para que sigamos hacia adelante proyectándonos con más asiduosidad. Así es. Gracias por todo. Gracias.